Hola a todos, bienvenidos a la clase 7 de Química, soy la profesora Mariana Urbano. En esta oportunidad vamos a hablar de energías alternativas, que son, las energías alternativas son distintas formas de obtener energía, ¿sí?, que se utilizan en la actualidad. Procurando de generar el mínimo impacto ambiental, ¿sí? Y obviamente disminuyendo la destrucción del medio ambiente. Sabemos que las formas tradicionales en las que estamos obteniendo energía, la electricidad, por ejemplo, combustibles para los automóviles, dañan nuestro ambiente. Por ejemplo, el petróleo. Sabemos que la quema del petróleo produce gases que son tóxicos para nuestro medio ambiente y sin embargo lo seguimos utilizando. Pero entonces lo que se está, mediante la investigación, y se trata de desarrollar una forma de generar energías que sean renovables. Es decir, utilizando como fuente de energía otro recurso, no el petróleo, por ejemplo. Se trata de utilizar un recurso que sea renovable. Tenemos que identificar o hablar, cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de dos tipos de recursos, renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que se van a renovar, ¿sí?, que se van a reciclar, se van a producir de forma natural. Por ejemplo, el agua, que no se van a agotar si se hace un uso racional. Por ejemplo, el agua, el aire, ¿sí?, son recursos naturales. Los árboles que tenemos de nuestro ambiente, ¿sí? El ambiente nos aporta los recursos naturales renovables. También tenemos recursos no renovables, como lo es el petróleo. Son recursos que nos provee la naturaleza, el gas natural, ¿sí?, el carbón. Son recursos no renovables. ¿Por qué? Porque si bien nos provee la naturaleza, sabemos que tardan muchísimos años en producirse y que pueden ser agotados. La gran utilización que se le está dando o el mal manejo de los mismos hace que se pueda correr el riesgo de perderlos, ¿sí? No se renuevan fácilmente, entonces nos quedaremos sin ellos. Es por eso entonces que se busca la forma de generar otro tipo de energía, esta sería la alternativa, para disminuir el impacto ambiental que generan la quema, por ejemplo, del petróleo, que genera gases. El petróleo es un recurso no renovable, recurso natural no renovable, y la quema del petróleo, por ejemplo, para producir combustibles para los automóviles que utilizamos a diario, en la actualidad, vamos a notar que se sabe que se emanan en el medio ambiente gases que son tóxicos para el ser humano, ¿sí?, y que hacen y generan un impacto ambiental. Entonces, para reducir ese impacto ambiental se utilizan entonces recursos renovables, como es el agua, el aire, ¿sí?, para generar la energía solar, ¿sí?, para generar otros tipos de energía, como la energía electricidad, de la eléctrica, pero que generan un impacto mínimo. Esta energía alternativa también es equivalente entonces a la energía renovable, porque proviene de una fuente de recursos renovables. Energía verde también se le dice. Tenemos varios tipos de energías alternativas. La eólica, que proviene de la utilización como fuente se utiliza el aire, el fluido sería el aire, y se va a producir energía eléctrica. Energía solar, hay varios tipos, vamos a ver después. Se aprovecha en una el calor y en otra la radiación del sol. Energía geotérmica es la energía interna que está dentro de la Tierra. Se aprovecha para aumentar la temperatura del agua que se introduce dentro de la Tierra y así se produce energía eléctrica. Energía mareomotriz también tiene que ver con el agua. Hidráulica con el agua. Vamos a verlas. Bueno, entonces vemos que la energía se puede obtener de varias fuentes, según el origen que tengan, del que provenga. Vemos ahí entonces que tenemos de origen no renovables y renovables. Es decir, que si es una energía obtenida a partir de recursos no renovables, va a ser, por ejemplo, el carbón, el petróleo, gas natural, el uranio,
que nos va a dar el uranio, por ejemplo, una energía nuclear, que no es, sabemos que es dañina nos daña a los humanos, ¿sí? Entonces, sabemos que hay que disminuir el impacto ambiental que estamos produciendo. Entonces, se trata de modificarlo. A través de investigaciones, se ha logrado obtener energía alternativa a partir del agua, del sol, ¿sí? De la biomasa, de la materia orgánica que producimos los seres vivos que habitamos el planeta, disminuyendo así el impacto en el ambiente. Bien, vemos acá que a partir del agua se produce energía hidráulica, eólica y mareomotriz. Esto es a partir del agua y del aire. Con esta energía, ¿sí? con el agua, por ejemplo, movilizando el agua, aprovechando el movimiento del agua, se hace mover una turbina. Esa turbina va a generar energía, ¿sí? Eléctrica, mediante un generador. Entonces, se hacen mover turbinas que generan energía eléctrica. El aire, en la energía eólica, será entonces el fluido que producirá el movimiento de la turbina y generará la electricidad. En el caso de energías mediante la obtención del calor, no del fluido como lo es acá, se obtiene energía a partir del aumento de temperatura del agua, produciendo el cambio de estado del agua, del líquido al sólido, del líquido al gaseoso, perdón. Entonces, se hará mover la turbina, pero con el vapor de agua. Y mediante el generador se producirá energía eléctrica. Por otro lado, acá tenemos fotovoltaicas. Eso significa, son paneles compuestos por células fotovoltaicas, ¿sí? Que tienen la capacidad de captar la energía, la radiación solar. Entonces, mediante la absorción de esa energía, de esos rayos solares, de esa radiación, se va a producir energía eléctrica. Acá era mediante la obtención del calor, si hablamos de la energía, por ejemplo, solar térmica. Por eso la palabra térmica. Y en cambio en la energía solar fotovoltaica, como es esta, se aprovechan las radiaciones, no el calor. Bien, los combustibles fósiles, como dijimos, son una fuente de energía utilizada muy utilizada, ¿sí? Muy utilizada desde la revolución industrial. En el mundo, ¿sí? No hablamos de nuestro país solamente. Pero se sabe que es un recurso finito, porque es un recurso que se puede agotar. Por ejemplo, el petróleo, que lo utilizamos para muchas cosas, incluso para la fabricación de plásticos, para combustibles, para los automóviles, ¿sí? Entonces, y muchos derivados. Sabemos que si bien es imprescindible para nuestra sociedad, debemos modificarlo. De hecho, existen automóviles eléctricos. Bueno, también la electricidad es un gran problema. Pero bueno, depende de cómo se genere esa electricidad, ¿no? O sea, ahí estamos viendo que la electricidad se puede formar, como vimos anteriormente, de varias maneras, ¿sí? Mediante la energía solar, la eólica, la hidráulica, ¿sí? Muchos tipos, por diferentes fuentes. Entonces, vimos que, como les dije anteriormente, es un recurso no renovable, el cual al quemarlo, la quema de estos combustibles fósiles pueden liberar gases tóxicos e hidrocarburos aromáticos que son dañinos para nuestra sociedad, para el ambiente mismo. Por eso es que se lo trata de modificar por otros recursos, la utilización de otros recursos. Bueno, ¿qué son recursos renovables? Acá les puse qué es el renovable. Es aquel entonces que es inagotable, ¿sí? El que se recupera fácilmente, se regenera por sí solo, naturalmente, como es el agua, el aire, los árboles. Siempre con uso racional, estos recursos naturales van a continuar, ¿sí? Van a ser infinitos.
diferente a los recursos no renovables, que van a ser finitos, es decir, se van a agotar en algún momento. Es por eso que se trata de generar una energía renovable, basada en recursos renovables. Una de estas energías es, por ejemplo, la energía eólica. Como vemos acá, la energía obtenida a partir del viento. Y se aprovecha la energía cinética generada por este fluido, que sería la corriente del aire, que mediante un aerogenerador vamos a producir energía eléctrica. Este es un aerogenerador, por ejemplo, que produce la electricidad a partir del fluido que sería el aire o la corriente eléctrica. Sabemos que se aprovechará entonces la energía cinética que es, cuando decimos energía cinética nos referimos a la energía del movimiento, ¿sí? El movimiento que produce el aire, la corriente del aire. Otro tipo de energía es la energía solar. Es la energía obtenida entonces a partir se aprovecha la radiación y el calor también, procedente del sol. Desde muchísimo tiempo, ¿sí? Ya se sabe que el sol irradia una energía que es única para el ambiente y para los seres vivos también, que realizan, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿sí? Bien, la energía solar puede obtenerse de varias maneras, como dijimos al comienzo. Puede ser mediante el aprovechamiento de las radiaciones que van a ir a una celda solar, a una celda fotovoltaica se le dice, en donde se va a acumular esa radiación y luego se va a producir energía eléctrica. Son paneles, ¿sí? Paneles solares. Energía solar térmica, que es la que dijimos que subdividimos en el comienzo, que es otro tipo de energía solar, en donde se aprovecha el calor que produce esa radiación solar. Es decir, que ese calor, ese aumento de temperatura, ese calor se va a transferir a un fluido, que es el agua, por ejemplo, que va a movilizar unas turbinas y va a generar así electricidad, como lo vimos en el mapa del comienzo. Así sería entonces la forma de la generación del generador, digamos. Sí, este sería acá en el medio deberíamos tener el agua fría, dice, que está aumentando su temperatura, ¿sí? El cual va a generar energía eléctrica a largo plazo. Otra forma de obtención de energía alternativa sería a partir de la biomasa. La biomasa es un tipo de energía renovable, ¿sí? Es producto de la combustión de la materia orgánica, la combustión de todo lo que es materia orgánica que se habita el planeta. Residuos de todo tipo, restos de los seres humanos, de las plantas, de los animales, ¿sí? Todos esos organismos producen restos, entonces estos se combustionan y generan así energía. Esta energía se puede utilizar como combustible o también como alimento. Origen de la energía de la biomasa, como dijimos, proviene de los seres vivos. Así que está a gran disposición y es muy imprescindible para los seres vivos. Energía hidráulica se denomina aquella energía que es obtenida a partir del fluido que es el agua. Se aprovecha la energía cinética que produce el movimiento, ¿sí? Que produce la corriente de agua. El movimiento es donde se movilizan unas turbinas, se aprovecha el movimiento de esas turbinas, se genera energía eléctrica y es totalmente renovable. Energía geotérmica, donde se utiliza el calor natural del centro de la Tierra, ¿sí? Dentro de la Tierra hay un calor que proviene del magma, que es del núcleo de la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene varias capas
Dentro de ella tenemos el núcleo, donde está el magma. El magma, podríamos decir, ese es cuando erupciona un volcán, se libera magma, por ejemplo. Ahí nos damos la idea de lo que es el magma. Es un tema hermoso para ver también, pero bueno, nos iríamos por las nubes. Lo importante de saber es que es el magma que proviene del centro de la Tierra y que este magma está a grandes temperaturas. Entonces, ¿cómo es que se aprovecha esto? Se introducen unos conductos hacia el centro de la Tierra, sería debajo de la superficie de la Tierra, aproximadamente 400 metros por debajo de la superficie, y se aprovecha que obviamente a medida que nos acercamos al núcleo del terrestre, de la Tierra, aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces se va a producir el calentamiento del agua que se introduzca dentro de esos conductos. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se introducen conductos. Acá vemos, en este gráfico, se introducen conductos donde se introduce agua fría que se va a calentar aproximadamente, tiene que ser más de 4.000 metros bajo tierra, y se aprovecha el calentamiento de esa agua para movilizar también turbinas, y así, como dijimos, se genera energía eléctrica. Bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima. Saludos.